somos protagonistas también. Entonces, la palabra ahí toma un protagonismo más que nuestra propia vida de alguna forma, porque muchas veces hablamos de, bueno, trabajar con la palabra, cuida tus palabras, sé impecable. Impecable significa sin pecado, ¿no? Sé impecable con tu palabra, no hagas pecado con tu palabra, pero no pecado desde el punto de vista religioso, ¿no? Con la carga de la culpa. Claro. Sí, ese es otro programa en particular. No pecado desde ahí, desde la religión, sino desde lo que es el pecado, que es el negar a tu corazón, es el ponerte como de costado o de espalda a tus deseos, ¿no? Entonces dice, de alguna manera dice, cuida tus palabras para seguir a tu corazón, para hablar desde ahí, para que haya una coherencia entre lo que estás sintiendo y cómo lo estás expresando. Y la realidad es que cuando nosotros empezamos a analizar nuestro vocabulario, el lenguaje, lo utilizamos raro, no vamos a decir mal, pero lo utilizamos raro, porque hay convenciones, hay formas de hablar, hay cosas que quedan bien decirlas de esta manera, pero que nos olvidamos de la energía que tiene eso que estás diciendo, ¿no? Nosotros acá tenemos en nuestra idiosincrasia, me dice, ¿cómo andás? Y en la lucha, ¿no? ¿Cómo andás? Bien. Trabajando, agradecido. Por ahora bien. Por ahora, y ahí ganamos un límite. Claro. ¿Vamos a hacer tal cosa? No. Primero hacemos esto otro. Bueno, el no tiene un peso. El no tiene un peso enorme. Deberíamos encontrar la manera de hacer una negación sin decirla a esa palabra. Porque llego más tarde, no hay problema. Es enorme, no hay problema. No es muy pesada. Cuando la sacamos, está diciendo, hay problema. Sí. Entonces, llego más tarde, ok, dale, te espero, ¿a qué hora venís? Pero, entonces, si nosotros empezamos a revisar, no es que nos vamos a convertir en un Sherlock Holmes de nuestro día a día que estoy diciendo, ¿no? Porque bueno, es un poco cansador. Pero bueno, empezar a prestar atención a cómo respondemos. Otra que me parece muy interesante de prestar atención es el de nada. Gracias, de nada. No, ¿cómo de nada? Si pasó algo hermoso y yo te lo estoy agradeciendo. Y al darte las gracias, yo digo, yo estoy en la gracia de lo que me diste, de lo que pasó en este intercambio de lo que me diste. Entonces no es de nada. Es un placer, mereces, es merecido lo que te di, con gusto. Ir buscando otras formas de cerrar. ¿Vieron? En inglés, por ejemplo, vos decís thank you y te dicen you're welcome. O sea, es bienvenido tu agradecimiento. Y eso hace que fluya lo que ocurrió. Porque el de nada es como un ninguneo de lo que pasó. Es como empezar a tomar conciencia y de esa manera, en esta co-creación que vos mencionabas, vamos co-creando una forma, bueno, más positiva de ir fluyendo en el contexto de cambios de paradigmas, de nuevos escenarios que tenemos, de todo esto que estamos transcurriendo. Ahora, una de las cuestiones que me pasa a mí cuando converso esto con gente que como no tiene todavía mucha llegada a estas cuestiones, es que como que o lo ponen en duda o la gente que se anima a empezar a arrimarse como que lo toma con cierto reparo porque genera como un miedito también porque ahora no voy a poder hablar. Claro, pues digamos, si tiene tal cuota de poder esto que vos decís que lo tiene, entonces me tengo que recuidar cuando hablo. ¿Qué es lo que pasa cuando hablo? Entonces, no sé si te ocurre eso, porque cuando lo planteas en ámbitos en los que usualmente no. Lo que pasa es que primero es como uno donde se para. Si uno se para desde el miedo, transmite el miedo. Y si uno se para en un lugar de decir, bueno, te estoy invitando a una nueva forma de comunicarnos y a estar atento a las palabras, no va a pasar nada, porque hasta ahora no pasó nada. Venías hablando así y no pasaba nada grave. Claro. Simplemente es, si podés de alguna manera ir incorporando y cambiando, hay posibilidades de que vayas expandiendo otra vibración, pero no es que te van a pasar cosas horribles porque andas diciendo no gracias, por ejemplo. Que es un mate, no gracias. Estoy satisfecho, por ahora no. Claro. O sea, hay un momento en el que llegamos al no. El asunto es cuándo lo ponemos, o ante qué situaciones. Es que usamos mucho más de lo que creemos. Hiciste tal cosa, no, al final siempre muchas personas empiezan las oraciones con el no. Sí. Pero bueno, no es que te estés decretando una vida gravísima, cual varita de Harry Potter que a partir de ahora se te va a bloquear todo.
no es tan grave. Claro. Simplemente es decir, bueno, empiezo a escucharme y ver qué ando diciendo. Tal cual. De todos modos, Ahí lo que hicimos, perdón, hincapié en el no. Claro. Digo. Suele ocurrir también que en lo cotidiano, ¿y cómo te vas llevando con esta situación? Me parte por la mitad. Claro. Claro. Y ahí se mantiene que, claro, que en la acumulación está bien, no es que te va a pasar nada malo, pero como que vas generando en tu interno, en tus emociones, en tu propia vibración, para lo que es lo único que nos tiene que importar. O sea, cómo incide eso en nuestro propio parte interna, cuánta paz te quita, ¿no? Claro. ¿Te acordás que siempre Julio, que a quien hemos escuchado varias veces, Julio Bebione, dice, la paz no se negocia, y para no negociarla hay que buscar herramientas o situaciones que a nosotros nos mantengan en paz, independientemente de lo que la vida nos va presentando. Pero en esto las palabras nos están ayudando a escucharnos, porque no prestamos, decimos en automático esas respuestas que vos decís, Nati, todos, sí. y no prestamos atención a eso que en realidad está influyendo sobre nosotros en primera instancia, ¿no? Sí, que va construyendo. Claro. ¿Sí? Aunque no seamos muy conscientes o nada conscientes, va construyendo. Bien, ¿y por dónde seguimos? Y seguimos por los otros, a ver. Hay 3 acuerdos más que dice Miguel Ruiz. Dice que no supongas. No, suposiciones. Qué difícil. Uf. Sí. Todo el tiempo estamos suponiendo. Es tan difícil como lo de las palabras. Sí, es muy lindo cuando voy dando el taller. Bueno, empezamos a hablar, hacemos algunos ejercicios para ir entrando en tema, qué sé yo, y cuando me toca llegar a la parte específica de los 4 acuerdos, digo, bueno, hablamos de las palabras, qué difícil, bueno, quedamos en que qué difícil el primero, pasamos al segundo y pará, es más difícil. Es, bueno, no supongas. Nosotros, en general, lo primero que nos sale a hacer es suponer. Ejemplo, si acordamos que vamos a llegar acá a determinada hora para la entrevista y nos retrasamos, lo primero que pasa es una suposición. Uy, según en que esté nuestra comunicación, vas a suponer una cosa u otra, pero vas a arrancar para la suposición. Si no hablamos, si no hablamos muy temprano o ayer, vas a decir, uy, Nati se olvidó. Por ejemplo. Uy, pues ahí se le rompió el auto. Uy, no. Siempre estamos haciendo suposiciones. Eso es una cosita cotidiana y simple. Pero en general tendemos a hacer suposiciones porque miramos al otro desde nuestro sistema de creencias. Desde lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros haríamos. Nuestros miedos. Nuestro bagaje, la experiencia que traemos, las cosas que nos han pasado. Entonces creemos que el otro tiene exactamente lo mismo. Y el otro, aunque parece un juego de palabras, es otro. Sí, es el otro. Entonces, podemos coincidir en un montón de cosas. Podemos compartir, ser del mismo cuadro de fútbol, que nos gusten las mismas comidas, pensar igual desde nos puede gustar un mismo candidato político, pero es otro. Entonces, a veces damos por sentado cosas y son suposiciones. Y eso genera un ruido enorme en los vínculos. Porque yo supongo, vos suponés, la otra supone, ahora somos 4 y hay 4 suposiciones. Y hay 4 miradas de esta conversación que estamos teniendo. Sin que hablar cuando operamos desde el miedo. Claro. Cuando vos estabas hablando de eso, a mí se me venía a la cabeza la situación que hoy están atravesando un buen número de escuelas, me imagino que ni siquiera entre Leu y ni siquiera en la Argentina, en todo el mundo, después de lo que pasó con la pandemia y demás, donde el mundo da la impresión que estuvo como 2 años en pausa, con todo lo que genera esto en la cabeza de la gente, y de los chicos en particular. En particular las adolescencias y las infancias. No es para nada gratuito eso. La cuestión es que hay muchas situaciones de violencia en las escuelas, dentro del aula, en lo cotidiano, en el trato, ese trato que siempre en la adolescencia está mediado por el contacto. Bueno, en este caso tiene como una carga extra, un plus que está a un punto de la violencia, y cuando alguno se desacopló, ¿por qué me dijiste eso? Bueno, pero la frase que viene a cuenta de lo que vos me estás compartiendo con la gente que escucha en la radio, es
¿por qué actuaste así? Cuando uno pregunta, ¿qué te pasó? Me rebajó con la mirada. Claro, es tremendo. ¿Me rebajó? ¿Pero qué? ¿Por qué? Claro. Me miró mal. Y vos hablas con el otro y es exactamente lo mismo, me miró mal. Sí. Pero, ¿por qué eso? A ver, si yo voy por el medio de la calle, Sí. me empiezo a mirar y empiezo a suponer, me tengo que agarrar trompadas. Aquel me miró porque la remera que tengo puesta y la bragueta abierta. Claro. Bueno, esa cuestión, ¿cómo se puede trabajar de alguna manera? Sobre todo a nivel de los chicos que están, pero con esa cuestión a full. Sí. Nos ocupa mucho todo esto que estás hablando y por eso voy a hacer un paréntesis. Desde la Feria Solidaria estamos empezando a ir a las escuelas a dar talleres de comunicación asertiva y a hablar de las emociones. La Feria Solidaria tiene un área que es el aula solidaria y a partir de estas necesidades que empezamos a detectar, tanto Mirta cuando le llegan pedidos de distintos tipos y a mí en particular en mi trabajo, en mi consultorio, empezamos a recibir docentes, mamás, estudiantes lastimados y pasándola mal. Y entonces se nos ocurre generar el aula solidaria móvil y empezamos a llevar un taller justamente de comunicación emociones a la escuela. O sea, ya no es que tienen que venir a la feria, no, vamos a la escuela de forma voluntaria. Voy con otro colega que es un profe de música y es además facilitador de biomúsica, que es una disciplina muy interesante también, y vamos desde lo lúdico trabajando. La feria, a la feria le ocupa muchísimo las infancias y la adolescencia y todo esto que estás planteando. Es tan grande lo que está pasando que entendemos que este es nuestro aporte y nuestro granito de arena de la Feria Solidaria, ir a trabajar estas cuestiones que decís y ahí lo vamos viendo justamente. Cierro el paréntesis y voy a la respuesta. Tiene que ver con las convenciones, ¿no? Tiene que ver con esto de que empezamos a establecer códigos en nuestros grupos, establecemos determinados códigos. Más, hay cosas que están implícitas. Por ejemplo, cuando hacemos con la mano, con el dedo índice hacia un lado del otro, es no. El símbolo de este símbolo de la paz, que en Argentina por ahí tiene una carga de un partido político. Bueno, en el mundo la B de Victoria es la paz. Que la hizo John Lennon y Yoko Ono, la popularizaron, ¿no? Entonces hay ciertas convenciones que son mundiales. Entonces, cada comunidad, cada grupo tiene sus códigos también, ¿no? Entonces, después hay un hilado fino, que es esto de la mirada. Bueno, en tu familia, una mirada sí significa determinada cosa, o en tu comunidad, pero por ahí en la mía no. Entonces yo supongo, según mi comunidad, que con tu gesto me estás siendo despectivo. Y en mi comunidad con ese gesto no está pasando nada. O quizás el gesto es la única forma que yo tengo o conozco para expresar mi descontento, mi miedo, mi inseguridad. Entonces, el no suponer te invita a... Primero te dice, el otro es otro. Tiene totalmente otros códigos. Entonces una buena... pero una lindísima herramienta es decir, ¿qué me quisiste decir? ¿O por qué pasó esto? ¿O para qué dejaste esto acá, te llevaste esto? Lo que sea, ¿no? A veces pasa que alguien se confunde, ¿no? Hay una campera acá, negra, la mía es negra, agarro la campera negra, me la pongo y me voy. Me robó la campera. No, se pudo haber confundido. Porque su campera también es negra y justo se sentó acá y justo... Pero primero se había sentado en el otro y se cambiaron las camperas. Entonces no es que tuvo la intención de robarte la campera o llevarse. Es que se confundió. Entonces, ¿vos te llevaste mi campera? ¿Por qué? ¿No? Y es como la pregunta. Este ejemplo de la campera como bien crudo. Sí, sí. Pero después en la interacción entre los adultos nos pasa todo el tiempo. Me habló mal. Me dijo tal cosa, entonces yo supongo que como me dijo eso, bueno, pero yo supuse que, y yo supuse que, y nos morimos de suposición, la suposición de cada lado y pum, nos atacamos en suposición. Entonces, algo bien simple, si no entendí qué me quisiste decir, antes de enroscarme, te pregunto. Vamos a volver al ejemplo que tenía que llegar en hora, a determinada hora y no llegué. Nati, ¿qué te pasó? O Nati, ¿venís?
Muchas veces, no sé si les ha pasado, que Nati, no viniste, te estoy esperando y no llegás. Me pasó con todo el staff del programa. No viniste y que estabas esperando. ¿Qué les dijiste? ¿Venís hoy? ¿No venís? Sí, ¿Qué te pasó? pasa? Que, Qué claro, frío. preguntamos. Entonces, Claro. ante una situación de suposición, preguntamos. Perfecto. En tu caso, Mirta, ¿eso cómo lo... ¿qué Bueno, lugar le asignás, digamos? yo ese acuerdo? yo le asigno un valor cada día más estratégico. Y en tu caso, como cabeza de un proyecto... Trabajar con un grupo, cabeza de Claro. un proyecto, es un ejercicio constante, porque a pesar de que todo el tiempo estamos tratando de ponernos de acuerdo en los códigos, en los diferentes códigos de trabajo, no, cuesta muchísimo. Siempre hay un resquicio por el que el otro, desde su propia mentalidad y su creencia, hace cosas que no están acorde con lo que veníamos haciendo. Y bueno, y todo eso es un trabajo como en un punto hasta desgastante, porque la tarea del equipo de la feria es tan grande y hay tanta cosa siempre para hacer, que todas esas otras cuestiones que no se pueden desoír porque hacen a todos nuestros grupos de trabajo, muchas veces generan un tiempo extra como decía Nati, de reuniones, que a veces hacemos esas reuniones de equipo para tratar de ponernos de acuerdo. Te digo, por ejemplo, una pavada, que en el contexto del mundo es una pavada. No nos ponemos de acuerdo cómo clasificar la ropa. Hace 5 años. Entonces escribimos cartelera. ¿Qué ponemos las bolsas? Parte de arriba, parte de abajo, hombre, mujer, verano. Y de golpe vas al lugar donde se clasifica y ves polleras de iglesia, no sé qué, pañuelo de no sé qué, que no tiene que ver nada con la clasificación. Y parece una pavada, y en realidad es un dato menor a la hora de ver los objetivos de la feria, pero te quiero decir que internamente después viene otro grupo y dice, ¿y esto qué es? Si de eso no habíamos hablado, ¿no? ¿Y cómo apareció esta bolsa abierta? Entonces, el tema de las suposiciones es fuerte en los grupos, sí. Es esto de la mirada del otro, Claro, el otro es otro. claro. El grupo entiende, o sea, una persona va a clasificar y según su casa, sus creencias, su infancia, cómo ella lo hace en su casa, va por ese lado. Y otra que lo hace totalmente distinto va por otro lado. Y las dos, de alguna manera, las dos lo hicieron bien, cada una a su criterio. Por eso es tan importante el código, la palabra. Por eso es tan importante dejar en claro, utilizar la palabra bien y decir, bueno, seamos impecables con la palabra, establezcamos un código para clasificar, y pantalón con pantalón, pollera con pollera, y aún así, ¡pling! Nos pasan estas cosas. Que bueno, como dice Mirta, las cosas que ocurren en el mundo no es grave. Es una pavada, pero es un ejemplo. Claro. No, pero si no se acuerda o si no se establece un criterio común, es verdad que puede llegar a haber un choque, alguna discusión. Y hablando de discusión, esto nos lleva a otro acuerdo que es no te tomes nada personal. Que, digamos, todas las cuestiones que estamos hablando tocan o atraviesan la cuestión del ego, pero esta en particular tiene un gustito especial por ese lado, ¿no? Sí, porque es del ego esa. Cuando llegamos a esta también decimos, uy, al final esta es más difícil que las otras dos. Sí, porque es el ego, es en su máxima expresión. Porque siguiendo el ejemplo que estaban dando, no sé, en este caso de la feria, bueno, yo tuve un criterio y vos me decís, no, pero no es lo que habíamos acordado. Claro. Y yo empiezo a suponer. Sí. No, pero que entonces mi trabajo no vale. Entonces lo que yo digo no tiene el mismo valor. Capaz que no me animo a decirlo, pero digo, pero no me valora. No me me están valora. valorando, no me están poniendo en el lugar que yo me merezco. Claro. ¿Cómo se hace para trabajar eso? ¿Hacer un tip, una herramienta, algo? Bueno, primero no tomarnos nada, el acuerdo habla de no tomarse las cosas personalmente y se basa en que no nos podemos tomar nada personalmente porque esto que venimos hablando, el otro es otro, trae otra historia, trae otro bagaje, que pasan otras cosas. Y el ego es tan grande que el otro no está tan pendiente de vos como para lastimarte a vos y hacértelo a vos porque no sé qué. No. Andamos todos haciendo foco en nosotros mismos. Algunos serán más empáticos, más solidarios, más amorosos, pero en definitiva de eso se trata. Somos individuos y tenemos ego, y el ego tiene un rol que es valioso. También puede ser otro tema de conversación, el ego.
Pero eso No es la nos va a realidad. alcanzar el No les va a dar el año. año, chicos. Me parece que no les va a dar el año. Entonces se trata un poco de eso. Cada uno de nosotros se anda ocupando de sí mismo. Entonces yo no te lo hago a vos. Yo lo hago porque en mi mundo yo lo tengo naturalizado a eso. Entonces yo voy por la vida de esta manera y justo vos te cruzaste y te tocó que te lo haga. Pero yo soy así. Entonces, si empezamos a entender que el otro es de esa forma, no me atacó, se maneja de esta manera. Después veré si estoy de acuerdo en cómo se maneja, el código que usa, si sigo vinculando si me sigo vinculando de esta manera, si me planto y le digo, che, esto como vos te manejás a mí no me hace bien y entonces tomo mis recaudos, eso después lo vemos. Pero en una primera instancia, tener presente que el otro no me viene a atacar. Incluso cuando el otro me está, entre comillas, atacándome, señalándome, que siempre el dedo índice, que es bien fuerte, ¿no? Desde lo gestual. Cuando el otro, aunque me esté señalando, me esté diciendo, vos, Nati, sos de tal forma, esa persona está hablando de lo que está viendo y de lo que está viviendo y no somos la que se lo está haciendo. Y que muchas veces conecta con otras cosas que están pasando con vos interiormente, con otra gente, con otra situación, con tu propia historia de vida. Claro. Y vos sos como la pantallita ahí afuera que... Ahí, o el actor que se pone para que quien te está diciendo, vos me estás lastimando. Está un emergente ahí. Claro. Sí, una vez trabajaba con una docente que me contaba que una alumna había puesto una nota. La alumna, bueno, no había llegado a las notas que tenía que llegar en los parciales y tal, y entonces no promocionó. Entonces la alumna le gritaba en el pasillo de la institución, porque vos me querés arruinar la carrera. Entonces la profesora, como muy preocupada, pero yo no le quiero arruinar la carrera, me aclaraba que no le quiera. Y no, primero ningún docente va a querer arruinar la carrera a un estudiante, pero el docente tiene que seguir las pautas. Si tenés 2 parciales, un final y tenés que tener determinada nota, porque así lo dice el código de convivencia que armaron, bueno, el estatuto de la institución, y la chica no llegó con la nota, no llegó. Pero entonces también pasa eso, ¿no? A veces cuando nos cuesta hacernos cargo de lo que nos está pasando, en un punto es cómodo que sea un otro el que me está atacando, ¿no? No tomarme las cosas personalmente. El otro no me lo está haciendo a mí. El otro es de esa manera. En este caso, esta docente tenía que cumplir determinadas notas, esta docente tenía determinados requisitos en la materia y no era personal con esta chica, porque de hecho el resto de los estudiantes pudieron hacer la consigna. Entonces, como herramienta tener presente esto, que el otro es una persona que va actuando en su vida según sus creencias, según su bagaje, y poder irme al anterior y preguntarle. Cuando siento que me está atacando, que me está haciendo algo a mí, le pregunto, ¿para qué me estás diciendo esto? ¿O por qué me estás diciendo esto? Porque quizás el otro cuando me dice o me hace algo, no es con una intención de ataque. Muy pocas veces, cuando alguien me hace, es con intención deliberada de atacarnos, ¿no? Digo, de hecho, un caso de violencia en un lugar, que van y piden que los ayuden con algo, y se enoja la persona si no se le puede ayudar en ese momento. No se trata del lugar que lo ayudó, se trata de que no le ayudó o no le ayudó, se trata de su historia de vida y de cómo reacciona cuando recibe un no. Me quedé pensando en los casos. Lo que pasa es que hay veces que estamos tan plantados en el lugar del ego, está tan en eje eso, que cuesta correrse de ahí. Me acordé un caso, siempre cuando hablo de este tema me voy a ese caso. Un compañero, éramos no sé, 60 personas en un aula, entra un profe y dice estuve revisando los trabajos y tenemos que revisar algunas cosas, algunos que no están a la altura de un 5º año de la facultad. Pero un compañero dice, seguro que dice por mí. Pero por la contraria. El ego operando, pero del otro lado. Entra el docente y dice, bueno, algunos trabajos están muy buenos, pero ya para casi tono profesional.
Eso lo dice por mí. Claro. Tomarse personalmente Exacto. por un lado, por el Exacto. otro, ¿no? Sí, siempre tendemos a eso, ¿no? Siempre andamos mirándonos el ombligo. Tal cual. Y en verdad es empezar a dimensionar que hay un otro y que ese otro tiene trae otra historia. Entonces, como trae otra historia, el 99% de las posibilidades es Que reaccione diferente es- a lo que yo espero o pienso. Exacto. Es así. Bien, 2 minutos, 1 minuto para las 11 de la mañana y en ese minuto tenemos que hacer magia y meter el último cuadro. Es muy fácil hacer magia con una esto. referencia, aunque sea. Sí, el último dice, hace siempre lo máximo que puedas. ¿Qué sería? ¿Dar de más? No, sostener estos tres. ¿Qué es ser impecable con la palabra, hacer siempre lo máximo posible, es ser impecable con la palabra, no hacer suposiciones y no tomarme nada personalmente. Si yo puedo en mi día a día ir ahí, cuidando las palabras, no suponiendo, no tomándome personal lo que me estás diciendo, ya estoy haciendo todo lo que está a mi alcance. Estoy haciendo lo máximo posible para que nuestra interacción, que nuestra vinculación sea pacífica y saludable, ¿no? Que es todo lo que puedo hacer, ocuparme de mí, ya es lo máximo posible. Que claro, volvemos a ese punto central. Uno cree que lo hace para estar bien con el otro y en realidad lo estamos haciendo para estar bien con nosotros, que es de lo único que podemos responsabilizarnos y ocuparnos. Porque muchos tenemos por esta también sistema de creencias y cuando sos padre con más razón, que sos responsable del bienestar y de la trayectoria y de todo lo que viene de tus hijos, por ejemplo, que es un sentimiento como profundo y una carga tremenda. Y en realidad cuando uno dice, no, pero vos tenés que estar bien vos para que tus hijos estén bien, ¿no? En realidad es eso llevado a un ejemplo como muy extremo que nos cuesta muchísimo, ese mandato de decir, por supuesto que todos por amor estamos haciendo eso, pero muchas veces nos imponemos cuestiones de obligaciones porque, bueno, hay que hacer esto. Sí. Y en realidad hay que estar bien. Y todo esto que dice Nati es, todo este trabajo para tratar de que los vínculos sean mejores empiezan por nosotros. Se confunde a veces hacer lo máximo posible con darle al otro más, ¿no? Esto de la maternidad o la paternidad. Quedo agotado, pero le doy todo. No es ahí, chicos. Vengan. Es hacer lo máximo posible, es hacer mi parte bien y después dejar que el otro haga. Es como un trabajo en serie. Si vamos a hacer una torta, uno la saca del horno, el otro le pone el relleno, el otro la decora. Si yo la saco del horno, le pongo el relleno y la decoro, le corto el trabajo a mis compañeros que vienen después. Entonces, hago mi parte. Cuido las palabras, me preservo, no hago suposiciones. Que se hace un montón. Es titánico, diría. Sí. Natalia Menchaca, gracias por la presencia. Seguramente te vamos a estar invitando como para volver a desandar un poquito este camino, porque a medida que vamos metiéndonos en cada acuerdo es como que se van abriendo Se abren muchas caminos. puertas. Sí, yo invito a que está en las redes, está en YouTube, se baja el libro en PDF, está en las librerías si no es caro y es chiquitito y fácil de leer y es una herramienta hermosa, de fácil y ágil lectura para tenerlo en una mesita de luz y todos los días mirarlo un poquito y ver qué hago. Por lo menos si uno de los acuerdos lo puedo poner en práctica, me estoy acercando al bienestar y en estos tiempos que es tan necesario. Tremendo. Gracias por la presencia. Gracias a ustedes, un gusto. Amiga. Bueno, nos veremos la próxima semana. Ya vamos a conversar porque tenemos un abanico tan grande que vamos viendo por dónde vamos. Nos vamos con la mochila cargada. Con Sí, todas las cosas que estamos hablando. ya con esto tenemos para toda la semana hasta que volvamos el sábado. Calculo, de mínima. Gracias Bueno, por la presencia. Gracias a ustedes. 2 minutitos de las 11 de la